Alabado sea tu nombre, Padre. Hermanas, el Señor les bendiga. Amén. Estamos contentos porque Dios ha sido bueno y nos regaló llegar a febrero. Amén. ¿Ya le dieron gracias por eso? Amén. Estamos empezando, ya pasamos 31 días del primer mes del año. Y su presencia, ¿verdad?, nos ha acompañado hasta hoy. Estamos estudiando una vida crucificada. Quiero decirles que hoy me prometo estar serena, porque la palabra en sí sola me tiene con el corazón acelerado, porque es una palabra tan profunda que yo decía, Señor, ¿pero y qué es esto? Ya estoy a punto de asustarme si no se quita de aquí a mañana. Pero he podido entender que se trata de esto, ¿verdad? Intentar vivir como vive el mundo y decir, estoy separada del mundo en el espíritu. Así comienza Tozer hablándonos, ya mismo voy a orar. Y yo no me tengo que apartar del mundo porque yo estoy separado del mundo en el espíritu. Él dice que no hay nada que apeste más a azufre que ese comentario, porque no existe tal opción como nosotros decir, yo sigo mezclada, me mezclo lo más que pueda con el mundo, porque en el espíritu es que yo separo. Yo mezclo mi carne y mezclo mi alma, pero en el espíritu yo me separo. Eso no es posible, mis amados. Somos alma, cuerpo y espíritu. Y Dios quiere esa Trinidad, ¿verdad? Esa triparte, ¿verdad? Unida a la Trinidad como uno solo. Porque nosotros no podemos hacer eso. Por eso es que Él nos llama a no mezclarnos. La palabra del Señor todo el tiempo, y Jesús, y lo que vamos a estar hablando hoy, nos invita y nos ordena. No nos invita, nos ordena. Obviamente nosotros tenemos la voluntad de decidir si lo hacemos o no. A no mezclarnos, a vivir una vida separada y a ser firmes en nuestras posturas. Vamos a orar. Padre amado celestial, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Padre amado, por este estudio, Señor, que iniciamos en enero, Padre amado, para vivir una vida crucificada, Señor, intenso, porque así debe ser, Padre amado, nuestra relación contigo, intensa. Porque solo en la intensidad, Dios del cielo, nosotros lograremos alcanzar la estatura que Cristo mantuvo. Solo en la intensidad de vivir una vida crucificada, separados, apartados, Dios del cielo, siendo uno contigo en todo, Señor, podremos llegar, Padre amado, a la vida eterna junto a ti. Y que cuando tú vengas a buscarnos, Padre amado, Jesús, esas mansiones que tú fuiste a preparar, esa promesa que tú le dejaste allí a sus discípulos, Señor, nosotros podamos ver ese cumplimiento en nuestras vidas, no en la de los demás, sino que ellos sean testigos y nosotros podamos llegar a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ser de los que llegaremos a tu presencia, Señor. En tu nombre, poderoso nombre hemos orado, Señor. Amén, amén. Miren, amados, yo llevo más de 40 años, porque no voy a decir cuánto es el pico. Más de 40 años intentando, ¿verdad? Y en la lucha por vivir, ¿verdad? En el orden y en lo que Dios nos ha llamado. Y esa lucha no se acaba nunca, ¿saben? No podemos decir, porque hay una debilidad en la que Dios siempre se va a perfeccionar en nosotros y todos los días va a trabajar. Y nosotros a través de los años sí vamos entendiendo. Hay cosas que a lo mejor yo puedo decir, mira, ya esto no es un reto para mí. Ya esto otro no es un reto. Pero todos los días, amado mío, nosotros tenemos que vivir vidas en arrepentimiento porque nosotros no somos perfectos. Y mientras nosotros estemos viviendo en este cuerpo,
nosotros necesitamos, es una necesidad, amado. Aquí no hay nadie que sea más santo que nadie, más separado que nadie, ni más perfecto. Sí hay hijos que yo siempre digo que son íntimos, ¿verdad? Porque hay que tener intimidad con el Padre. No hay hijos preferidos, no los hay, porque Dios no tiene hijos preferidos. Él simplemente tiene hijos y los hijos tienen que ser íntimos. Y este título, ¿verdad? Intenso, es eso mismo, es un sinónimo de intimidad. Y a eso es a lo que el Señor nos llama. Y todos los días de nuestra vida nosotros tenemos que ir en arrepentimiento delante de la presencia del Señor y buscando, ¿verdad? Somos barro en las manos del alfarero. Porque el barro, mis amados, está, mira, se puede caer la vasija, se rompe y el barro vuelve y coge la nueva forma que le dé. Y ahora esa bolita de barro puede ser una paloma y se vuelve y se moja y se convierte en una vasija o en otra cosa, ¿verdad? Por decirles que el barro, estamos todo el tiempo en transformación, mis amados. De eso se trata y nosotros no podemos pensar que ya eso, como que ya terminé, ya logré, ya yo soy una nueva criatura y ya yo estoy ready. No, mis amados. Y si algo nos va a invitar este estudio de hoy es a que nosotros reflexionemos profundamente, mis amados. La hermana Mayra empezó, que yo no quería hablar de esto, pero ella empezó hablando de Deuteronomio. Y fíjense en que esa es una de mis grandes reflexiones a través de la lectura de esta porción bíblica, de este estudio, porque ella estaba explicando que en Deuteronomio la porción que dice que tenemos que estudiar la palabra y vivir, decirla en la mañana, en la noche, tenerla como fronterera y nosotros todo el tiempo estar hablando de ella. Porque si nosotros hubiésemos tenido el privilegio de que nuestros padres nos hubiesen educado, ¿verdad? De haber nacido en quizás después de la iglesia primitiva, muchos años atrás, ¿verdad? Pero nosotros, todos aquí no hay ni uno de nosotros que haya tenido la oportunidad de haber sido educado en su casa por sus padres a través de la palabra, única y exclusivamente. Todos hemos pasado por el sistema de educación de este mundo. Y como hemos pasado por allí, nosotros tenemos un reto mayor. Porque al nosotros haber pasado por allí, nosotros hemos sido influenciados grandemente por las posturas, por el molde del sistema de las tinieblas, ¿verdad? Del reino de este mundo. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer la disciplina de procurar vivir una vida crucificada y hacerlo en una disciplina, porque la lucha es constante. Y no es liviana, ¿saben? No es liviana. El gran obstáculo para vivir la vida crucificada, dice Proverbios 3, del 5 al 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en algunos de tus caminos, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pablo nos da testimonio de que no confiaba en sí mismo. Ante los hombres, Pablo era un valiente varón, y aquí lo estuvimos estudiando un montón de meses. Pero ante Dios, él era, miren, así bien tranquilito, inofensivo. Señor, yo confío plenamente en ti. Aquí frente a ti soy un manso hombre, porque cuando estaba frente a Dios, no tenía ninguna confianza de él mismo. Ninguna confianza de él mismo. Que el sistema del mundo le llama a esto autoconfianza. Y a esa es a la que vamos hoy a matar. Autoconfianza es la responsabilidad y la confianza, como lo define el mundo, en sí mismo, que viene a través de la educación. Eso nos lo enseñaron. Y ese paradigma nosotros tenemos, mis amados, yo los invito a que hagan el ejercicio de romperlo. Hoy Dios nos permite tener este estudio. Nos vamos a llevar información. Tome notas, investíguelo, váyase en oración delante del Señor. Y si tiene una resolución para este año, que sea: Señor,
que yo pierda toda mi autoconfianza de aquí a diciembre 31. Y eso nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. Es una teoría, la autoconfianza. ¿Alguien me puede decir, Efraín, dónde en la Biblia dice que tuviésemos autoconfianza? ¿Hay algún libro aquí que diga que tendríamos? La autoconfianza nos la enseñaron en la escuela. No está aquí en la Biblia en ningún lugar. Vamos a ir por pedacitos, no concluya todavía, ¿ok? En ningún lugar dice que nosotros tengamos autoconfianza. Es una teoría que adoptamos y seguimos haciéndola sin cuestionarla. Cuando nosotros nos obligamos a vivir en el Espíritu y nos separamos del mundo, tenemos que abrazar los mandamientos en todo en nuestra vida, no en algunas cosas. Acuérdense lo que les empecé hablando, que olía a azufre. No, yo me separo del mundo en el Espíritu nada más. Yo en el Espíritu estoy separado, mi fe está puesta en Dios, en el Espíritu, pero yo me mezclo como uno más en este mundo. No, nuestra vida. Por esto, la autoconfianza se convierte, hay muchos desafíos, pero la autoconfianza se convierte en el gran obstáculo para que nosotros podamos abrazar la cruz de Cristo y vivir una vida crucificada, porque es contradictorio, y lo vamos a ver ya mismo, que fue como Joan en el estudio pasado dijo, esto me voló el cerebro. Pues si queda algo aquí hoy, pues no lo vamos a terminar de volar. Dice el autor, Tozer, que nos arremolinamos, o sea, circuncidamos, ¿verdad? ¿Cómo es círculo? Circulamos, whatever, no me sale la palabra. Alrededor de un río, del río de Dios, como unos animales en el estanque, pero con miedo a entrar a esa agua, porque parece demasiado profunda y nunca entramos completos. Ahorita cantábamos del hermoso que es la sangre de Jesús, de ese hermoso sacrificio, de todo lo que Cristo hizo allí. Pero qué triste es que nosotros estemos cantando eso, ¿verdad? Tu sangre. Pero estamos alrededor del estanque. Pero no nos sentimos capaces de entrar completamente hasta allá. Yo quiero más, Señor. Yo quiero más. Yo quiero entrar cada día más. Pero ¿qué estoy haciendo para poder lograr entrar completamente allí? Nosotros tenemos que separarnos, porque cuando nosotros intentamos, Dios es un Dios tan ordenado, mis amados, que no sé, que jamás nosotros vamos a hacer más que Dios. No hay un híbrido, mis amados. Aquí no hay espacio para el mestizaje. Aquí esto eres o no eres. Nosotros, esa es la lucha, mis amados, que nosotros tenemos tenemos que tener todos los días. No podemos caminar como así relax, de que yo no tengo que luchar aquí con el mundo, ni me tengo que preocupar por no mezclarme porque yo estoy relax. No, nosotros tenemos una lucha constante entre el reino de Dios y el reino de este mundo. ¿Qué es lo que invita toda esta autoconfianza? Pues mira, buscar una aprobación externa. Y entonces cuando yo me quiero mezclar con el mundo me dice, busca aprobación externa. Pero como yo quiero servirle a Cristo, digo, no, pero yo tengo una seguridad espiritual en Cristo. Miren qué mogolla, miren la contraparte. Entonces hay una disonancia, porque hay una fe en Dios, pero hay un valor personal que me condiciona el mismo sistema a yo tener ese valor personal, y eso debilita mi confianza en Dios. Sé que esto les va a mí me lo voló, estoy empezando. Esto debilita, ¿y qué pasa? ¿Qué nos pasa? Nos frustramos, mis amados. Sentimos culpa. Normal, porque estamos en un doble discurso. Y entonces, cuando yo quiero estar mezclado con el mundo salvajemente, pero quiero tener una seguridad espiritual en Dios, pero cuando esta palabra me confronta, vengo el domingo, me confronta, paso aquí, me frustro, me siento frustrado,
y regreso a mi casa a seguir mezclándome, pues entonces, ¿qué pasa? Sigo en un círculo ahí, sigo, miren, en el estanque, rodeándolo, pero nunca logro vivir una vida plena. Por eso es que la palabra habla de la plenitud, porque se trata de eso, no de que lo mires, no de que sientas ay, qué rico se siente, como cuando uno está en una cascada, que se siente como el aire que sale, ¿verdad? Que genera el agua cayendo. Ay, qué rico sería estar debajo del chorro, pero me quedo aquí, mira, sintiendo solo cómo sopla el viento del agua que cae. El mandato que Dios nos dio fue puntual, amados. En 1 de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Miren qué fuerte esto. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos pasar pañito frío. El amor del Padre no está en él. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Esto está tan claramente establecido. Vamos a hablar de la teoría de la autoconfianza que nosotros, ¿verdad? Tenemos que entender, ¿verdad? Y yo estoy clara porque yo también estoy rompiendo, amados. Yo les estoy predicando esta palabra que para mí ha sido de tanta bendición, el libro Intenso en general, de tanta bendición para mi vida. Hace mucho, yo soy criada de mis papás nacieron en el mismo tiempo en que el mundo, cuando usted se pone a buscar la historia, yo digo que el 1950 es el año como que más, esto aquí trastocó brutal. Fue el tiempo donde las 936 comenzaron a crecer en Puerto Rico, más mujeres salieron de las casas, fue brutal lo que pasó, fue desgarrador, porque tú coger una mamá y parían y salían directamente a dejar los bebés para irse a trabajar, y esa mujer en un posparto, pero ya está trabajando, porque todavía no estaban las leyes, ¿verdad? Que ahora le permiten por lo menos 2 meses, que es muy poco tiempo también para tú separarte del bebé tan rápido, pero esa no es la predicación. Entonces, ¿qué pasa? Crecí en un hogar cristiano, pero con una fuerte influencia de todos estos dictámenes que el sistema del mundo estaba dando a la sociedad y a esa iglesia neoliberal. Porque nosotros no somos la iglesia primitiva, han pasado 1900 y pico de años. O sea, no hay manera que nosotros, ojalá pudiéramos estar ahí sin haber vivido todos estos teóricos y toda esta gente que vino aquí a dislocarlo todo. Han pasado casi 2000 años que esto ha habido una historia y mucho cambio en todo ese proceso. ¿Y qué pasa? Que cuando yo fui a la universidad, allí obviamente te meten todo lo que te faltó, que no te lo hicieron en 12 años, te lo hacen en la universidad. Y aún yo predicaba, y yo reconozco que yo predicaba verdades que no eran bíblicas. O sea, yo predicaba mensajes que eran antibíblicos, porque eran feministas o eran pero del mundo, y yo lo reconozco, mis amados, porque eso pasa, eso ha pasado, y todavía hay gente que se para en los altares y lo hace. Y por eso digo, llevo 40 años en este proceso y todos los días encuentro algo nuevo de lo que me tengo que arrepentir. ¿Ok? Porque a veces hablamos, es más fácil para que alguien se pare aquí a testificar, no, porque yo salí de la droga, porque yo salí de la fornicación, porque yo salí del adulterio. Pero párate aquí y predica, no, porque a mí Dios me sacó de una doctrina errónea que yo tenía, y Dios me sacó de estar predicando a Cristo, pero queriéndolo ajustar al sistema del mundo, porque eso era lo que hacía cuando predicaba, motivación, y yo cancelo y me apodero y yo no hago nada. ¿Qué? ¿Tú haces qué? Dios, perdóname otra vez. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros pues hemos sido,
¿verdad? Hay una brecha bien amplia entre Pablo, ¿verdad? Y nosotros. Y por eso es que nosotros, como iglesia de este tiempo, no podemos coger con liviandad este tema, que es lo más triste, porque yo creo que quizás en aquellos años, si se mezclaban con el mundo, no le iba a ir tan mal como nos va a ir a nosotros. Y como a veces tú te pones a mirar y tú dices, Dios mío, pero ¿quién se va a salvar? ¿Qué es este revolú? ¿Qué es esta mezcolanza? Tú sabes, ¿dónde está esa enseñanza bíblica que tú nos llamas de vivir una vida crucificada? Por eso somos bendecidos de poder estar recibiendo estas enseñanzas tan hermosas y que esta palabra, ¿verdad?, sea revelada a nuestras vidas. Porque no hay manera de que nosotros podamos ser mestizos, amado. Tú no puedes ser hijo de Dios y ser hijo de Satanás. Tú o eres hijo de Dios o le sirves al príncipe de este mundo, amado mío. No, eso no mezcla, no hay manera. Miren, la cosmovisión, que es la manera en que tú ves, ¿verdad?, cómo tú ves el mundo y cómo tú lo defines. Los ateos, ellos establecen que todo es, miren, mientras yo esté hablando, usted haga reflexiones en su mente y empiece, ay, yo pienso así a veces, yo digo eso a veces, yo hago eso a veces. Y vamos delante del Señor, le pedimos perdón y dejémoslo de hacer. Vamos a reflexionar porque es que esto es bien fuerte, mis amados. ¿Verdad? Ellos creen en la aleatoriedad. ¿Y qué es la aleatoriedad? Miren, el azar. Yo soy como soy porque cuando se tiró todo así, esto fue lo que salió, esto es lo que soy yo hoy. Aquí no hay un propósito establecido. No fue porque yo fui creado, que Dios me formó en el vientre, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor. Y esto contradice la Biblia, porque según ellos la existencia de este mundo no tiene ninguna intencionalidad. No hay propósito, no hay nada que diferencie a esta silla, de este gato, de este perro. Por eso son las cositas que tú oyes que tú dices, pero ¿y esta lo que era? Claro, porque no están partiendo de una creencia de un Dios que creó todas las cosas con un propósito, sino que todo esto es aleatorio y como salga. Aquí no hay nada establecido. Entonces, ¿qué creen ellos? ¿Que dónde está mi valor? ¿En lo que yo soy? No, porque recuerden que según ellos tú no eres. Simplemente es lo que salga, lo que vaya a salir de ti. Cómo tú te eduques, cuánto tú te esfuerces por esto, por lo otro. ¿Ves? No es que hay un propósito establecido por Dios. Simplemente ellos creen que es en lo que tengo y en lo que hago es que lo que va a determinar mi propósito. ¿Cómo me ven las personas que me rodean? Lo que yo tenga y lo que yo haga es lo que lo va a determinar. No lo que la boca de Dios habló, no el propósito que Dios habló, no lo que está escrito en el libro, ¿verdad? Que en su libro están escritas todas las cosas. Esa es la cosmovisión atea, mis amados. Esa es la atea, la que no cree en Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el Salmo 139:14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. O sea que la palabra que nosotros abrazamos, la guía, lo que está aquí escrito, que es lo que nosotros creemos, no en que yo soy por lo que tengo o por lo que he logrado. No, eso no lo dice aquí. Aquí dice que Dios fue el que habló y fue el que dijo, ¿cuál es mi valor? Yo soy su hijo y él formidables son todas sus obras. No importa dónde nací, no importa cómo nací, no importa dónde yo estoy hoy, no importa lo que he logrado, no importa lo que no he logrado. Dios habló y estableció un diseño. Hay aquí un don que se llama Albert Bandura, para los que están ahora en la universidad que podrá sonarle el nombre, que él fue de los primeros que definió la autoconfianza, no solo como una sensación, sino como la creencia específica en la capacidad propia para organizar y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar una meta, para alcanzar un propósito. ¿Qué yo voy a hacer lo voy a mestizar, lo voy a mezclar entre lo que dice la Biblia y lo que dice el mundo? Es como yo decir que yo voy a hacer para alcanzar el propósito de Dios en mi vida. ¿Cómo es que yo voy a hacer para tener un propósito en la vida? Eso no hay forma, mis amados. Ven, les hago las comparaciones para que vean que no hay manera de que eso se pueda hacer un híbrido ahí.
Otros antecedentes filosóficos decían que el concepto tiene raíz más antigua en la filosofía de Sócrates, que decía, conócete a ti mismo. Pero recuerden que Dios no estaba en la película, es conócete a ti mismo. Y en los trabajos también de James, al finales del siglo, en el 1890, que también centró la autoestima como la relación entre éxitos y pretensiones. La autoestima es ese éxito que yo voy a tener y lo que yo pretendo. Entonces, en los 70, ahí fue que fue el acabose de la autoconfianza, que vino acompañada de la autoestima, se convirtió en un movimiento que, bendito, eso influyó brutalmente en la educación. ¿Qué pasa? La autoconfianza se convierte, recuerden que nosotros históricamente, después de la iglesia primitiva, después viene la reforma y van pasando, ¿verdad?, muchas cosas así en la historia y llega lo que se llama el humanismo, ¿verdad? Después del renacimiento, del renacentismo, llega el humanismo. Y el humanismo lo que establece es que el ser humano es el centro de todo. El humanismo no llegó a decir Dios es el centro del humano, Dios es el centro, perdónenme, el humano es el centro. Por eso es que Dios dice, que lo leyó Mayra ahorita, nunca te apartes de este libro. Entonces, el humanismo, el motor del humanismo es, esta corriente considera al ser humano como alguien inherente, bueno y con una tendencia natural a la autorrealización. No lo dijo Dios, lo dijeron los que investigaron y decidieron definir, los que definen el sistema de este mundo. En este enfoque no eres un conjunto de traumas ni de conducta, sino un individuo con libre albedrío para construir su propio valor. El contraste entre la autoconfianza, que es un enfoque humanista, y la teología cristiana radica, oigan, ¿por qué es que no pueden convivir? ¿En dónde se origina tu seguridad? ¿En dónde se origina tu seguridad? Por eso es que es el gran obstáculo. Porque mientras el primero se apoya en el yo, que es el humanista, el segundo, que es el cristiano, se fundamenta en la soberanía de Dios, en que mi seguridad viene de Dios, no en el valor que yo tenga como humano, en las posesiones que yo tenga, en los talentos que yo tenga o en los fracasos que yo tenga. Es en lo que la boca de Dios dice sobre mí y la soberanía de Él sobre mi vida. Entonces, ¿de dónde se origina esta suficiencia? Pues miren, la autoconfianza se basa en la autoeficiencia, que después se comenzó también a hablar mucho de eso en los años como 80, por ahí 85. Es decir, es la creencia de que tus habilidades, tus conocimientos y tus méritos son suficientes para lograr las cosas. Tú lo puedes hacer, apodérate, tú puedes hacerlo, vamos, olvídate de Dios. ¿Qué? Pregúntale a Dios. Dale, levántate temprano todos los días, esfuérzate por lograr lo que tú lo vas a lograr, camina, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese chichichija? Entonces, la teología cristiana establece que el ser humano es inherente, limitado e incapaz de salvarse o cumplir su propósito por sí solo debido al pecado. Miren por qué nosotros tenemos que volver a la cruz. Cuando nosotros venimos a Cristo y decimos y reconocemos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, yo digo ese día, solo a través de Cristo yo puedo lograr todo esto. Solo a través de Cristo, ¿verdad? Pero cuando estamos queriendo vivir en ese mestizaje y hacer esa mezcla, que no es posible, amado. Por eso es que nos frustramos. No es posible. ¿Qué pasa? Yo estoy dejándole mi confianza a lo que yo soy, a lo que yo puedo lograr, a lo que yo me supero, yo supero mis retos. Entonces, en la teología cristiana no, la confianza cristiana es Dios fianza. Dios fianza.
no es mía, es Dios fianza. Creer que la fuerza proviene de la gracia de Dios y no de la capacidad, porque nos llenamos la boca diciendo es por gracia, pero vivimos una vida crucificada. Vivimos como que es por gracia o vivimos en la autoconfianza. ¿Ven por qué es un gran reto? En el sistema tradicional, miren en lo que se apoya la autoconfianza. Logros, y esto está metido, logros personales, reconocimiento social, competencia, imagen, éxito, comparación constante con el otro. Y parece, eso es una herejía, pero tristemente pasa. Hasta ministerios que compiten entre sí se comparan. Dios vea, todo esto en la Biblia es eso. Pero es eso, es la mezcolanza, mis amados. Por eso es que tenemos que, Dios tiene que cambiarnos la mente. Miren, la neurociencia, en los estudios que ya ahora por haber más tecnología entran más profundo, hay elasticidad en nuestras neuronas. Y por eso la palabra dice, renovaos en el entendimiento. Porque cuando Dios lo dijo, nos creó y Él sabe lo que estaba diciendo. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Que sí, podemos cambiar. Sí, podemos cambiar. Sí, nuestro pensamiento puede cambiar. Sí, lo que toda la vida creímos que era de una forma y resulta que la palabra me llevó a confrontarme y a darme cuenta que no es así. Sí, podemos cambiar, amados, pero tiene que haber un día uno que nosotros empecemos. Señor, me rindo verdaderamente a ti, me voy a tirar en el estanque y voy a sumergirme en las profundidades para que tú cambies. ¿Cómo la identidad es mutable? La autoconfianza se vuelve frágil. Y miren esto, sigan haciendo el checklist. Tengo miedo a perder mi estatus, tengo temor al rechazo. Eso lo hace la autoconfianza. No lo hace esto no lo hace, por eso nos frustramos. Porque creemos que vivimos como cristianos, creemos que estamos viviendo las profundidades del cristianismo, pero estamos mezclando el mundo con Cristo y entonces eso no nos está saliendo, porque no estamos en una totalidad vida crucificada. Me da miedo a perder mi estatus, temo el rechazo, tengo una necesidad constante de demostrar mi valor frente a todos. Tengo que brillar, déjame hacer ruido, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, déjame vestirme así, tengo que brillar para que todos me valoren. El individuo no descansa en quien es, sino en lo que sostiene su imagen, que no es Cristo, es la autoconfianza. ¿Y cuál es el peligro del yo frente a la humildad, que es lo que habla Jesús, ¿verdad? Y lo que nos enseñó. La Biblia advierte que el que confía en sí mismo es un necio. ¿Vieron por qué les dije que íbamos a matar la autoconfianza? El que confía en sí mismo es un necio. Y exhorta a que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Están viendo cómo la Biblia todo el tiempo contradice la autoconfianza. Porque la autoconfianza es mi propia prudencia. Es apoyarme en mí mismo y me dice necio. Me está llamando necio. La Biblia no promueve la autoconfianza porque está centrada en el ego. Entonces, ¿cómo yo voy a venir a predicar a Cristo? Pero a la misma vez voy a predicar, ponte tú en el centro, alábate pollo, ¿verdad? Que mañana te guisan. Es una confianza, debería ser, ¿verdad? Establecido por su palabra, anclada en Dios, no en nosotros. Porque cuando decimos, todo lo puedo en Cristo, porque mira que nos encanta, todos estos versículos que yo he citado aquí son de los que no sabemos de memoria, pero estamos viviendo allí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todo lo puedo en mí que me fortalezco. No todo lo puedo en mi fuerza, en el trabajo que tengo, en la posición que tengo, en la tarjeta de crédito que tengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, aquí la seguridad personal no depende de la autosuficiencia, sino de la relación con Cristo. ¿Y qué nos da una relación con Cristo? Una estabilidad interior. Al recibir una identidad dada por Dios, el valor no va a fluctuar en nuestro rendimiento. ¿Ve cómo se va yendo la frustración? Ya no va a depender de cuánto rendimiento yo doy, sino de lo que Dios dijo de mí. El fracaso, algo no salió bien, no se destruye mi identidad, porque mi identidad no está sustentada en que eso fracasó. Simplemente no era, no tocaba. Mi identidad está fundamentada en Cristo.
La aceptación precede al desempeño y esto genera una confianza serena y firme, no arrogante. ¿Ves? Cuando lo hacemos desde la perspectiva establecida por Cristo, ¿verdad? Una identidad dada por Dios, nosotros no caemos en lo arrogante, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La humildad segura, la identidad bíblica produce, ¿verdad?, una paradoja espectacular entre humildad, que no me fundamento en mí mismo, y una seguridad. Miren dónde está la seguridad. Aquí llegó. Que sé quién soy en Dios. Y cuando yo escuchaba esto, recordaba esa alabanza que dice: yo soy quien dices que soy, lo que dices. Y yo decía, wow, ahora sí que lo voy a cantar con una firmeza, porque estoy entendiendo de qué se trata. Él es quien dice que yo soy. No es lo que yo tenga, lo que haya logrado o los fracasos que yo tenga. Es lo que dice mi Padre de mí. Él es quien dice quién yo soy. Y esa es en el cristianismo, reconocer la propia debilidad, ¿verdad? Reconocer esa humildad de que somos débiles, de que por nosotros mismos no se logra nada. Esa es la puerta al poder de Dios. Esa es la puerta, amado. Mientras más débiles, más frente a la puerta estamos. Mientras más arrogantes, más lejos de la puerta estamos, amado mío. Entendamos esto, por favor. Queremos todos llegar al cielo. Fíjense en que Pablo decía: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque su confianza no estaba en él, sino en Cristo operando a través de él. Y entonces voy a hablarles rápidamente de Maslow, que es el que como que todo el mundo tiene que haber escuchado alguna vez hablar de él. Este chico, Abraham Maslow, no creía en Dios. Él se identificaba donde quiera que se paraba como ateo, cuando nadie de verdad decía que era ateo. Y su postura y todo lo que investigó y todas las conclusiones que él llegó, pues son teorías. Las dijo un hombre, no lo dijo el Espíritu Santo, que fue entretejiendo, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay contradicción, aquí no hay contradicción. Ese teórico tuvo una infancia fuerte, una mamá que todo le decía, le metía miedo con Dios y vas a tener castigo. Así que cuando él estaba haciendo esta teoría de la autoconfianza, no se creen que él quería que usted creyera en Dios ni que le diera espacio a Dios. Al contrario, él tenía todos sus esfuerzos puestos en ser bien anticristo, anti Dios y anti todo. Por eso es que nosotros tenemos que repensar todo lo que hemos aprendido y poner esas neuronas, amados, a hacer nuevas conexiones, nuevas, porque lo que aprendimos y lo que nos enseñaron y lo que hemos hecho por muchos años, eso no era. La confianza versus la fe. En el humanismo, la confianza es una virtud que te da autonomía, que en estos días esa palabrita está por ahí sonando mucho, porque un amado hermano dijo que la mujer perdía la autonomía sobre su cuerpo cuando estaba embarazada, y están todas las pañuelos verdes con, ay, que dijo este hombre, ¿cómo es posible que la autonomía de la mujer, que si ella tiene que abortar ese bebé lo puede abortar, porque eso es un cúmulo de células? Y la autonomía, que yo espero que aquí no haya ninguno pro aborto, la autonomía la perdimos desde que vinimos a Cristo. A mí no me habla de autonomía ni como mujer embarazada, ni me habla de autonomía como hombre que nunca parirá, porque esa la perdimos el día que llegamos a Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? El humanismo es en virtud de esa autonomía. Y en el cristianismo, ¿qué pasa? La confianza propia es vista, por lo menos, ¿verdad?, lo que nos enseña la palabra del Señor, como orgullo y soberbia. Porque ¿qué pasó allí en el pecado original? Entre la serpiente, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? La virtud es la dependencia total y absoluta en el Creador. Porque ¿qué fue? Miren, mis amados, tanto que peleamos con Eva, con Adán, la manzana, ¿quién fue? Todos los días está la serpiente diciéndoles, ¿qué tal si tú fueses Dios? Y cada día esto está más brutal. Cada día es más fuerte la oferta y cada día es más triste ver como pueblo que tiene la palabra del Señor
Pueblo que ha reconocido a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Ha abrazado esa corriente, ha abrazado el humanismo y ha querido mezclar el humanismo con el cristianismo. Y por eso es que hay tanta frustración. Porque no es posible, mis amados. No hay manera de poderlos mezclar. ¿Y qué pasa con la autosuficiencia cuando yo la pongo de frente a la gracia? Que tanto nos gusta hablar de la gracia. El humanismo promueve que tú tienes el poder dentro de ti. Y el cristianismo a través de Juan 15:5 nos dice, separado de Dios nada podemos hacer. Ven, ¿cuántas veces no nos hemos visto diciendo eso? ¿Y qué pasa? El humanismo busca el paraíso en la tierra. Por eso es que se esfuerzan tanto en que aquí estemos bien acomodaditos, ¿verdad? Porque se centra todo en la tierra y progresando, el cristianismo se ve como un extranjero, como un peregrino, cuyo fin último es la vida eterna. No cuán comodito yo esté aquí, amado, no se acomode tanto. No nos acomodemos tanto que de aquí no vamos. Maslow estudió el comportamiento humano y estableció unas bases, pero los cristianos nos dirigimos por la palabra de Dios, que es de donde sale toda la explicación del creador de la humanidad. ¿Qué mejor que la palabra del Señor? Miren, hay un muchacho, un hermano que se llama Lewis, que fue el autor de las Crónicas de Narnia, que él pasó de ser un ateo convencido de su propia superioridad intelectual a la que él llamó, miren esto, el converso más reacio de Inglaterra, porque después que él se convirtió, ¿verdad? Así lo reconoció, y en una obra que se llamó Sorprendido por la Alegría. Y él relata cómo su confianza es la razón y la autonomía personal colapsó. Colapsemos nuestra autonomía personal. Colapsó ante la realidad de un Dios absoluto, que esta palabra es otra que la tienen baneada. Absoluto. Dios es absoluto. Y si lo que tú estás pensando de Dios es relativo, como que va para acá y viene para acá, no es. Sácate ese pensamiento. Dios es absoluto. Y ahí es que la autonomía, ¿verdad? Pasando de confiar en sus propios argumentos a rendirse ante la verdad de Cristo. Para el mundo, la verdad es relativa y se descubre mediante el método científico. Pasa todo por el método científico, ¿verdad? Pero la Biblia establece que la verdad es absoluta y yo la paso por la cruz de Cristo, porque mi verdad es fundamentada en Cristo, amado mío. Allí es que tenemos que estar. Por eso es que la Biblia dice que la mucha ciencia mata. Ahí es que sale. Y miren qué hermoso. Cuando está personificada en Cristo, porque Él es el camino. Ese es el yo soy. El camino, la verdad y la vida. Y entonces, ¿qué ha pasado a través de los años? Pues miren, mis amados, que Maslow allí empezó con sus teorías. Pero ¿dónde estamos hoy en el 2026? Pues en el 2026 cogió la nueva era, que es la religión más practicada del momento por gente que dice ser cristiana. La nueva era cogió, Maslow confiaba, ¿verdad?, que tu biología y tu psicología te hacían un ser humano funcional, pero ahora la nueva era, que esto está brutal, amados, tenemos que estar bien atentos porque es que esto está mezclándose tan fuerte. Tenemos que estar bien atentos y conocerlo porque hemos estado allí. O sea, no le estoy diciendo que no me ha pasado a mí, lo digo ahora porque cuando uno estudia dice, wow, confía en tu universo interior y en que tu mente tiene poder absoluto para manifestar tus deseos. El que autoconfía, no el que confía y tiene seguridad en Dios. El que autoconfía tiene unos deseos y yo puedo manifestar todos esos deseos que yo tengo. Y esta es la ley de atracción. En la nueva era, esa es la ley de atracción. Yo manifiesto, miren mis amados, cuando nosotros oramos al Señor decimos, anhelo que me sanes, anhelo que te muevas en el culto. Yo anhelo que tú te manifiestes, Espíritu Santo, pero no te voy a mandar
El cristiano confía en que eres una criatura limitada, que necesita la soberanía de un Dios personal y externo. Esa nueva era en el humanismo de Maslow es lo mismo que Maslow habló, pero ahora es espiritual. Por eso es que mucha gente lo está abrazando, porque recuerden cuando les hablé al principio, en esta lucha constante de juntar lo espiritual, ¿verdad?, con el mundo, lo que Elías sufre. El ser humano todo el tiempo estamos buscando como que esa negociación, mi amado, y nosotros no tenemos la potestad de estar haciendo ese tipo de negocios con Dios. Él es absoluto, Él dio su vida en la cruz del Calvario y esta es la oferta. ¿La toma o la deja? Vivir una vida crucificada. Ha tomado la autoconfianza de la nueva era y la ha elevado a un dogma donde dice: yo ocupo el lugar que en la teología cristiana está reservada para Dios. Ahí yo me planto en el medio, en el egoísmo, en el yoísmo. Miren, amados, a veces pasa que hay alabanzas que están toda la alabanza, yo, porque tristemente los escritores, ha habido yo digo, Señor, Padre, ten misericordia, levanta salmistas que te adoren, Padre, y que te glorifiquen, que salten su nombre. Observen cuando las alabanzas exaltan a Dios, el mover brutal, ¿verdad? Cuando empiezan los hermanos a decir, santo, santo, observen lo que pasa, digno, a glorificarlo. Hay un mover, porque es que nosotros tenemos que adorar a Dios, ¿verdad? Y tristemente ese es el bombardeo brutal que tenemos, mis amados. Esto nos puede pasar, es difícil, es una lucha brutal, minuto a minuto. Cada vez que una canción sale hay que filtrarla, ponernos, déjame primero escuchar la letra, después déjame escuchar el ritmo, ¿verdad? A ver si me gusta, si no me gusta. Pero hay que filtrarlo, mis amados. Nosotros tenemos que filtrar todo lo que vamos a cantarle a Dios, aunque esté pegada en una radio cristiana, mis amados, porque recuerden que es lo que vende. Ahora, la última es que no mencionan a Dios, que tú se la puedes cantar a un novio, o se la puedes cantar a una chilla, o se la puedes cantar a Dios. Depende del escenario en el que te toca estar, según esté mezclado. Imagínense ustedes qué fuerte está eso. Así que nosotros tenemos que estar constantemente haciendo ese filtro, atentos, alertas, renovando nuestro entendimiento día a día. Dice Romanos 11:35-36. Oh, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Alguien aquí Dios le debe algo para que sea recompensado? A alguien aquí Dios nos debe algo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Él es la fuente de todo y no puede venir de nosotros. Nada puede venir de nosotros. De nosotros nada bueno puede salir. Todo tiene que estar Dios si tú quieres. Padre, si es tu voluntad. Padre, es que estoy parado, pero estoy en tus manos. Que sea tu boca hablando. Porque por mis fuerzas no tengo nada. Porque por mi intelecto no tengo nada. Porque mis capacidades no valen nada delante de ti. Glorifícate tú, Dios del cielo, como le pasa a la luna y al sol. Fíjense que la luna y el sol, la luna piensa que si la luna pudiera hablar con otro ser humano, ¿verdad? Y tener personalidad, esto lo comparte entonces, podría decir para sí misma: brillo sobre la tierra y cada vez que estoy cerca de la tierra se vuelve más hermosa. Cuando yo no brillo, un lado de la tierra se mantiene en oscuridad. Y alguien pudiera decirle a la luna: tú no brillas para nada, no lo haces por ti misma, simplemente reflejas la luz del sol, porque lo que es el sol, porque es el sol quien realmente brilla. Así que lleves esa reflexión, amadito. Brillamos porque Él brilla, no porque nosotros brillamos, amados. Y miren que la luna es hermosa y que muchos decimos: qué bella está la luna hoy, qué llena está. Pero ella está así porque hay alguien ¿verdad? Un astro que le está dando luz, no, un cuerpo celeste, no viene de Él mismo. Alguien pudiera, ¿verdad?, decir eso, pero nosotros tenemos que estar claros que tenemos que desconfiar para vivir una vida crucificada. Así que hoy matamos la autoconfianza y nos quedamos con la desconfianza, porque es necesario que estemos inseguros delante de Dios. Y yo bendigo a una amiga mía que ya todo el tiempo tiene inseguridad delante de Dios y me lo repite hasta para lo más básico: vamos a orar todo el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que vivir así, amado. No podemos ser arrogantes, autosuficientes. Es Él, porque mira, no importa cuánto pujes, no lo vas a lograr, te vas a cansar. Por eso a veces vemos que hasta personas que están
en ministerio pensando, ¿verdad?, que están haciéndolo para la gloria del Señor y terminan frustrados, se van. Ay, que esa gente, que mi Dios, que nada. Y es que estaban en la carne, tristemente. Y por eso es que llega la frustración, amado mío. Cuando llega la frustración, hay que buscar de dónde está la fuente. La esencia de la vida cristiana es una lucha entre nuestros deseos egoístas, sustituir nuestros deseos de autosatisfacción. El mundo todos los días te dice, dátelo, tú te lo mereces, esto es una experiencia, vente. Y estás en Plaza de las Américas y todas las tiendas te dicen que tú te lo mereces. Satisface. ¿Por qué tienes ese carro si puedes tener uno mejor? ¿Por qué tienes esa casa si puedes tener una más grande? ¿Por qué tienes 10 pares de zapatos si puedes tener 30? Y por ahí seguimos abandonando a la familia, abandonando a los hijos, abandonando a los esposos, porque necesitamos más. Que nada, nos los vamos a llevar y necesitamos llegar a la eternidad. Aquí no hay nada para nosotros en este mundo. El autor presenta 3 puntos, voy volando, que Dios usa para desarrollar la desconfianza en nosotros. Miren qué lindo. Deshacernos de todo nuestro ser y confianza y confiar completamente en Dios. Somos inútiles. Pon eso, en lugar de poner ese versículo del que sea de que te motive. Que casi todos esos versículos, amados, yo les prometo que si usted lee arriba, a usted no le va a gustar lo que dice allí. Porque aquel que nos gusta mucho que dice, y a mí me encantaba, y Dios aplastará a Satanás. Sí, mira, imagínense. Y aplastará con la... ¿Saben lo que dice arriba ese? Que si nosotros nos apartamos del mal, estamos separaditos, y entonces el Dios de gloria aplastará a Satanás. Por esa partecita no la leemos. Somos inútiles, Dios lo es todo. El orgullo nos ocultará el rostro de Dios. Miren qué triste. Tú sabes lo que es que yo no pueda sentir la presencia de Dios, ese tú a tú, que Él me mire, como hizo con Moisés, ¿verdad? Que por lo menos le dejó ver la espalda. Porque yo estoy siendo orgulloso. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos diga la verdadera condición de nuestra alma. Por eso es que es tan importante el arrepentimiento, amados míos. Claro, ven a Dios como está. Ese es el llamado inicial, ¿verdad? Acepta a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, pero eso no se acaba allí, mis amados. Todos los días tenemos que estar siendo limpiados. Todos los días tenemos que estar siendo transformados. Todos los días. Cuando pensamos que, yo vencí esta debilidad de los 15 años, después llega de los 25, después llega de los 30, de los 40, y por ahí seguimos hasta el fin de nuestros días, hasta que lleguemos al cielo, mis amados. No podemos creernos tan arrogantes como que no lo necesitamos. Tenemos que estar constantemente yendo delante de la presencia del Señor en arrepentimiento, que escudriñe, que nos revele cuán malos somos, que nos conduzca fuera de nuestro pantano. Mira qué frase tan fuerte usó Tozer aquí. De nuestro pantano espiritual. Sigue siendo espiritual, pero es un pantano, amado mío. Tenemos que salir de allí. Solo ese destello de la inspiración santa en nuestra alma nos revelará ese pantano. Hay unas disciplinas físicas que Dios impone. Dios trata con nuestra autoconfianza. Bueno, usted decide si hoy la mata o si sigue con ella. Yo les voy a decir lo que puede pasar. A través del reino físico, la misma Escritura evidencia que Dios utiliza nuestro cuerpo y el dolor físico para tratar con nosotros cuando somos indisciplinados. Sufrimientos físicos impuestos por Dios, ejemplos en el Antiguo Testamento. Job era bueno y él lo sabía. Él deja de ser un vehículo por medio del cual Dios puede enviar la bendición. El único medio para Dios llegar al centro del problema de Job, no había otra manera de poderlo confrontar. Si Job no hubiese pasado por todo esto, ¿ustedes creen que hubiese llegado a donde llegó? La única manera que Dios podía utilizar era el vehículo, ¿verdad?, de enviar esas situaciones, ese centro del problema de Job era por medio del dolor físico. Habrá dolencia física, mis amados, que no hay medicina que la cure. Que nos podemos empepar, podemos ir al médico todos los días, podemos estar 7 años luchando con esa enfermedad, los años que sean, porque la única cura para esa dolencia física es que renunciemos al yo y nos humillemos delante de Dios, mis amados. No seamos tan tercos. Yo les prometo
qué bueno cuando nos rendimos a sus pies. Qué bueno cuando nos rendimos, cuando le entregamos todo lo que tenemos. Mire, yo tenía 21 años acabado, no voy a poder hablar mucho porque ya me tengo que ir, acabando de salir de mi bachillerato, ya yo tenía un trabajo, porque yo trabajé en la misma universidad, los profesores siguieron, hasta cambiaron en la plaza, que fuera con bachillerato para que me contrataran. Era un éxito ahí brutal, donde quiera, todo lo que yo tocaba, todo era transformado ahí. Y yo tenía una arrogancia tan grande, una prepotencia tan grande, imagínense, con 21 años ya me habían contratado en una organización gastronómica, el Worker Union, de los hoteleras, y yo me pasaba en los hoteles y esa vida y las ropas y los zapatos, y era toda una opulencia, y yo casi el cheque completo porque tan nena no gastaba. El dinero lo gastaba, claro, pero me seguía sobrando. Y Satanás dándome ahí, dale, para que te alejes más de Cristo. Y estaba, pero en esas reuniones, que ya lo último lo que se bebía era whisky, porque no íbamos a beber el vino, el pavo. O sea, eso era whisky en los hoteles, en los restaurantes más caros, las reuniones. Y entonces, como yo era tan joven, tenía que ponerme chaquetas bien formales y ser bien rafa, para que me cogieran miedo ese montón de hombres que habían allí unionados, que eran taxistas, que son todos, bueno, no voy a decir, es bien terrible, un mundo bien oscuro. Y allí yo llegué bien feliz un día, pero bien aplastadita, no estaba feliz, no estaba triste, pero que lo hice, me atreví a hacerlo, renuncié a eso, le di la espalda, dije, Señor, no lo quiero. Y después porque gané la vicepresidencia, le brinqué esa parte, hasta vicepresidenta fui, y después me llamaron para que volviera, que me iban a poner en la plancha como presidenta. Y yo, pero sí que soy un infeliz, me siento triste porque yo tengo una relación con mi amado que yo rompí. Cuando yo, como a los 19 años, yo me separé de Cristo y eso fue, yo era un infeliz. Y a mí me encantaba la música de dolor y de melancolía. Y yo parecía que tenía 7 divorcios en las costillas y no tenía ni un novio. Pero estaba triste porque me había separado de mi amado, que lo había conocido desde que tenía 10 años y que habíamos tenido experiencias tan profundas. Cumplo 23 años con mi amado esposo el mes que viene. ¡Woohoo! Pero ese día que yo me casé, yo le doy tantas gracias a Dios porque ese día que yo me casé, ahí fue que yo renuncié. Yo aproveché obviamente los hoteles, usé los salones, usé todo. Y después que me hice el albodorio del año, renuncié. Pero miren, mis amados, ya han pasado 23 años. No tengo nada que responder. ¿Y qué pasa? Que nosotros cuando nos rendimos, y eso fue el principio, ¿saben, mis amaditos? Porque ahí no se acabó. Después cuando hace 13 años que Eleazar nació y hace 13 años que me ha metido en unos procesos brutales, pero para su gloria, gracias papá, que he obedecido, estoy bien obediente, me estoy sometida y sujetada del brazo de mi esposo, soy ama de casa, porque ya no tengo esa arrogancia de yo tengo torta, no tengo torta. Tengo que pedírsela a mi maridito porque no tengo. Y entonces empieza todo el mundo, nena, pero con todo el talento que tú tienes, vete a trabajar, vete a hacer el chavo. Y yo, no, papá, Dios no me quiere allí. Yo no voy a pelear con Dios. Yo fui muy infeliz cuando estaba allí. Déjame donde estoy, que yo estoy plena. Y yo para dónde voy a ir, para el cielo. No, a mí no me vengas a poner torta porque a mí la torta me aleja. Cada cual, ¿verdad? No es que todo el mundo sea igual, estoy dando mi testimonio. Hay personas que pueden tenerla, pues que bueno, yo me junto con ellos y Dios me bendice a través de ellos, pero yo no puedo con eso, yo lo reconozco. Así que las pruebas extremas y las tentaciones nos ayudan a desarrollar la desconfianza. Miren qué lindo. Esto es lo que se tiene que hablar y lo que se tiene que predicar, lo que usted tiene que escuchar y lo que tiene que leer. Desarrollar la desconfianza en nosotros mismos. Santiago 1 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso yo no puedo escuchar, música secular, yo no escucho, yo les prometo. Yo entro a una tienda y yo me voy porque hay una concupiscencia y cuando esa música llega me trae todos esos recuerdos de ese tiempo de pecado. No puedo bregar con eso. Hay cosas de las que uno tiene que separarse, mis amados. Por eso es que yo insisto tanto en separarnos, porque es que no hay manera de querer hacer como un negocio con Dios, no hay manera. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más
Él nos deja. Porque a veces yo escucho, no, que Dios no tienta a nadie. Claro que no tienta a nadie. Pero Él deja. Y alguien aquí no tiene concupiscencia. Todos tenemos concupiscencia y tiramos para el monte como las cabras. ¿Y qué pasa? Que si yo tiro para el monte como las cabras y Él me deja ser tentado, estamos fritos. Pero dice Él que no nos va a dar nada, que no podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Muchas veces nos enseñan que al nacer de nuevo, ese día todo se acabó. Y qué lindo, y bienvenido a la familia de la fe. Y ya está aquí, ya pisa por ahí, pari por ahí para adelante. Pisa pari. Que esa es toda la experiencia cristiana, pero eso es falso, mis amados. Eso es falso. Y eso fue lo que yo por años, yo luchaba en mi mente. Porque decía, pero si yo nací de nuevo, si yo pasé al frente y yo nací de nuevo, porque yo estoy en estas situaciones. Y yo creo que hace como 15 años que yo entendí esto nada más. Que lo entendí, porque es que ese día yo inicié un proceso de transformación. Todos los días, claramente la Biblia indica que el mismo Jesús, justo, mire si esto está tan claro aquí, a veces nos cegamos. Que el mismo Jesús, justo el día, los que se van a bautizar ahora en marzo, el mismo día que fue bautizado, ahí mismito, acabadito de salir del bautismo, no sé si fue el mismo día, acabadito de salir del bautismo, fue tentado. Fue tentado, mis amados, cuánto más nosotros. Fíjate que no es el día que me convertí, el día que se bautizó, o sea que a lo mejor, o sea, que inevitablemente pasaron años. Y ese día, fue el mismo Jesús, siendo Jesús, fue tentado. Así que imagínense nosotros cuánto no. Si vendrán las tentaciones, no nos equivoquemos. Porque miren esto, Job fue tentado, Jesús fue tentado, Jacob fue tentado, Pedro fue tentado. En Hebreos 11 nos hablan de un montón de héroes de la fe que fueron tentados. Así que relax, que aquí todos, cada uno de nuestros nombres estarán allí porque Dios permitirá que seamos tentados, pero Él no nos va, ¿verdad? Antes Él nos va a dar la mano y de allí vamos a salir si nosotros, ¿verdad? Confiamos. Porque si vamos a la tentación con la autoconfianza, te aseguro 100% que te va a ir mal. Y terminando, confiamos en Dios. Tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La Biblia todo el tiempo lo dice. No de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Miren qué brutal esto. No te fajes tanto, papito y mamita, fájate buscando a Dios, porque ya Él preparó las obras para que tú anduvieras por ellas. Tienes que decir, Señor, muéstrame la senda. Papá, muéstrame el camino. Quiero caminar por tu senda. No quiero caminar por mis planes, por lo que yo quiero, por lo que me gusta, por lo que da, auto. Confío en ti. Soy inútil. Sin ti no soy nadie. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice en Jeremías 1:5. Antes de que te formases en el vientre, te conocí. Soy quien Dios dice que soy. Si te llevas algo de aquí hoy, olvídate de esa autoconfianza que la defines tú. En la autoconfianza tú dices quién tú eres. En la confianza Dios es quien dice quién yo soy. Dios es quien dice quién yo soy. No somos nosotros, amados hermanos. Muchas veces declaramos que amamos a Dios. Muchas veces clamamos porque queremos, ¿verdad? Decimos, Señor, yo te amo. Pero seguimos confiando en nosotros mismos, amados. Y no me cabe la menor duda de que hay amor. No me cabe la menor duda de que hay un sentimiento por ese Salvador. ¡Wow! Como botó toda esa sangre allí. ¡Wow! Como dio la vida por mí sin conocerme. Claro que hay un sentimiento de amor. Pero mientras sigamos confiando en nosotros mismos y no confiemos en Él, ahí no vamos a poder tener una plenitud. Y Él no nos juzga, mis amados. Él quiere que crezcamos. Y por eso es que Dios permite las pruebas. Por eso es que Él permite los procesos. Por eso es que permite las tentaciones severas. Pero el destino es la perfección. El destino es la perfección para que toda la gloria sea para Dios. Fíjense, amados, si estamos en un proceso, haga esta reflexión. Si usted lo ve desde el orgullo,
usted va a entender que usted falló. Si usted se siente frustrado, llévese eso. Espérate, aquí el que estaba metido era yo, tenía la cancán completa y la chuleta. Era yo quien estaba, por eso siento frustración. Ay, papá, perdón, otra vez tengo que irme a convertir el domingo. Perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque me siento tan frustrada. ¿Por qué me siento tan frustrada? Porque siento que fallé. Porque había autoconfianza. Y solo la autoconfianza es la que te hace sentir ese sentimiento. Cuando nosotros estamos plenamente descansados en que Dios hará, cuando nosotros tenemos esa desconfianza plena y esa sensibilidad de que Dios hará y tenemos toda nuestra confianza puesta en Él, toda la gloria siempre será para Él. Cuanto más descansa mi confianza en Dios, miren qué lindo. Por eso es que esto es todos los días. Hoy tenemos mucha tarea que hacer. ¿Cuántas horas tendremos que orar? Muchas horas. Ayunar, buscar su presencia. Cuanto más descansan, por eso es que no es suficiente un día. No es suficiente. Cuanto más descansa mi confianza en Dios, menos confiamos en nosotros mismos. Y si realmente deseamos vivir la vida crucificada, debemos deshacernos, mi amado. Y ese es el llamado hoy. Deshacernos de esa autoconfianza y confiar solamente en Dios. Hacer esa disciplina, obligarnos, así como cuando recogemos la casa y botamos, así como cuando salimos de relaciones que entendemos que no nos están dejando avanzar, así como cuando cambiamos de empleo, lo que sea, cuando nos deshacemos de algo. Hoy tenemos que deshacernos de la autoconfianza porque no nos deja avanzar, amado mío. Vamos a ponernos de pie, vamos a meditar, vamos a alabar al Señor. El altar está abierto. Si te quieres arrodillar en tu silla, si quieres pasar al frente, vamos a hacer esto delante del Señor, que lo empezamos aquí, pero esto hay que seguirlo en la casa, mi amado. Esto no se